Entonces, lenguaje de programación funcional, montonones. Los primeritos, Lisp. No sé si han oído hablar de Lisp. Viene del acrónimo LIST, de listas, Processing. List, o sea, procesamiento de listas. Se lo inventó McCarthy en los años 50. Se lo inventó porque él necesitaba, en los años 50 no hay computadores como ahora, ni micros como ahora, ni nada de esas cosas, ¿no? O sea, empiezan a aparecer los primeros grandes computadores, pero lo que empieza a aparecer primero son ideas de cómo computar. Otra cosa es que hubiera máquinas para hacer eso. Entonces, este señor McCarthy dice, bueno, eh, para él todo lo modelaba con listas, todo. Los datos eran listas. Entonces él hizo un lenguaje para procesar listas, porque para él todos los datos eran listas. Entonces que había que modelar lo que ustedes quieran modelar hoy en día, digamos los datos de una persona. Entonces era una lista. El primer elemento de la lista era el nombre, el segundo elemento era el apellido, el tercer elemento era la edad, el cuarto elemento era una lista. No, que toca modelar los cursos de la Universidad del Valle. Entonces, era una lista, donde un curso tenía el nombre del curso, el código, ¿no? Era una lista con eso. No eran las bases de datos de hoy ni nada de eso, eran listas, solo eran listas. Entonces él se inventó un lenguaje para procesar listas. Y ese lenguaje para procesar listas lo llamó Lisp. Y ese lenguaje lo único que tenía era cómo crear listas, los datos eran listas, entonces tenía una manera de crear listas. Y lo otro era cómo crear funciones para pasarle ese dato a las funciones para que hicieran cosas. Entonces decía una lista de números, entonces quiero ordenarla, entonces hacía una función que ordenaba una lista y le pasaba la lista y ordenaba. No, que quiero con la lista lo que quiero hacer es partirla en dos por la mitad. Entonces creaba una función que partía la lista en dos y hacía ese tipo de cosas y devolvía una lista partida en dos. Pero todo eran listas. Entonces, como devolvía listas, devolvía una lista que tenía dos listas, la parte primera y la segunda parte. Pero el resultado era una lista de listas. Todo era listas, todo. Ese fue el primer lenguaje de programación funcional que hubo. Resulta que ese lenguaje era muy útil para programar simbólicamente. Por ejemplo, para programar, hacer derivadas simbólicas. Yo le decía, mi función, le decía una lista, mi función es la función que multiplica X con X. Y entonces esa cosa cogía esa lista, la procesaba y devolvía una función que multiplicaba 2 con X. O sea, devolvía la función que derivaba, porque X al cuadrado la derivada es 2X. Entonces cogía una función escrita en una lista, era un dato, y la procesaba y devolvía la función multiplicar 2 por X. Y esa era la función, ese era el dato que representaba la función derivada de la función X al cuadrado. Entonces servía para hacer procesamiento simbólico, que en esa época era algo, y entonces por eso la inteligencia artificial comenzó con programas en Lisp. Todo lo que es inteligencia artificial empezó en Lisp. Es que esa gente trabaja con símbolos y eso es inteligente y todas esas cosas. Y ahí empezó la inteligencia artificial con Lisp. Y bueno, estos lenguajes que están aquí mencionados, están mencionados creo que porque son puramente funcionales. Es decir, no le ofrecen otras cosas que no sean funciones para trabajar. Y hay uno que se usa mucho en el mundo industrial también que se llama Haskell, pero aquí dice Haskell sin tal cosa, sin tal cosa, sin tal cosa, pues es Haskell puro. Cuando le ponen esas otras cosas, pues seguramente aparecen cosas que no son funcionales. En un sentido más amplio, entonces, pues no está Pure Lisp, sino Lisp, Scheme, que es un dialecto de Lisp, los Racket, los que veían aquí fundamentos de programación antes, como primer curso de programación, entonces usaban un ambiente de programación llamado Doctor Racket, que era una manera que es un dialecto de Lisp, de Scheme, que es un dialecto de Lisp, bueno, etc. Todos estos son lenguajes funcionales puros, Clojure, SME, funcionales en un sentido amplio, o sea, tienen programación funcional, pero tienen otras cosas, SML, Camel o Camel, F Sharp, Haskell, el lenguaje completo, Scala, Smalltalk, Ruby, y de seguro hay otro poco de lenguajes funcionales. Fíjense que ahí no dice ni Python, ni Java, ni C++, ni nada de esas cosas. ¿Cómo? Ni JavaScript, ni nada de esas cosas. Porque esos no son lenguajes funcionales. Ahora, que en las versiones de hoy en día tengan unos parches de lo funcional, puede ser. Que tengan, ¿cómo llaman? Expresiones lambda o no sé qué cosas, puede ser. Porque ya se dieron cuenta
que todo lo funcional es más útil con lo concurrente que lo que tiene estado. Y entonces necesitaban empezar a competir con esos lenguajes que ya salían con esas cosas como dadas. Y como esos lenguajes, el problema del lenguaje de programación es duro. Cuando aparece un lenguaje nuevo que logra mezclar bien ciertas cosas y que se vuelve referente, entonces los lenguajes viejos que no tenían eso, les toca ponerlo. Entonces, C no nació sino con imperativo. Pero cuando apareció todo el objeto y el Java y todas las vainas, dijeron, pues madre, nos quedamos con C. Entonces crearon C++, ¿cierto? Que es ponerle objetos a C. Eso no quiere decir que sea que esa sea la implementación mejor. De hecho, al principio el C++ era un C con un parche de objetos. Pero con el tiempo habrán tenido que hacer reingeniería de C++, habrán que hecho un compilador desde cero para que las cosas empaten bien, porque si no, no empatan bien. Y los parches se vuelven muy, muy costosos de mantener en el tiempo. Entonces, cuando usted le quiere ofrecer una cosa nueva a alguien y le ofrece parches y parches, entonces eso, los datos por detrás, por debajo se empiezan a desordenar de una manera que en algún momento eso es muy parchudo. Y cuando es parchudo, eso es difícil de mantener. Entonces necesitan aparecer nuevas versiones de los lenguajes. Por eso, ¿cuántas veces les ha pasado que con los sistemas operativos pasa lo mismo? Windows, cuando apareció Linux, cuando apareció esas cosas, le empezaron a ganar a Windows en muchísimas cosas, en eficiencia, en organización, y entonces Windows empezó a tratar de comportarse como se comportaban los otros. Le hicieron parches y todas esas cosas. Hasta que un día les tocó decidir que Windows era una cosa diferente porque eso a punta de parches no competía con el resto. Entonces hicieron el gran cambio, entonces ya lo viejo no funciona, bueno, estas cosas pasan así. Pero así es la evolución de la computación. Cuando aparece algo nuevo que hace las cosas muy bien y que empieza a ganar adeptos, a los otros les toca empezar a parcharse o se pierde. Y ese parche, y ese parche, y ese parche, en algún momento se vuelven tan insostenibles que implican una nueva versión del lenguaje, con tal de no perder los clientes, no perder la gente y esas cosas. Pero mantener que lo viejo funcione en lo nuevo a veces es muy difícil. Que lo nuevo funcione en lo viejo es muy difícil. O que lo que había hecho viejo funcione con lo nuevo es muy difícil. Y aparecen entonces ahora esas cosas de deprecado, de que eso ya no es así, le toca uno cambiarlo, es complicado. O sea, mantener lenguajes de programación en la cresta es difícil. Y es difícil en el sentido de que uno quiere lenguajes de programación que sean fáciles de usar, pero con el tiempo se van volviendo difíciles de usar. Empiezan a aparecer también herramientas como los IDE, ¿cierto? Pero son pesadas. Son un IDE es lo más pesado que hay. Y empiezan a aparecer, y usted va a ver, usted quiere escribir un programita así de chiquito y va a ver por debajo, y hay no sé cuántas cosas por debajo para un Hello World. ¿Por qué todo eso para escribir Hello World? Cuando hay lenguajes donde usted llega y escribe Hello World, sale Hello World y ya. Y hay otros que usted tiene que crear una vaina de objetos, de no sé qué, un objeto que haga no sé qué, que le diga que print Hello World y llamar al objeto para que escriba Hello World. Pues, obviamente el lenguaje no fue hecho para eso, pero como el programa más fácil de mostrar a todo el mundo es el Hello World, entonces todos lo quieren hacer, pero muchos no fueron hechos para hacer Hello World, fueron hechos para hacer cosas más pesadas donde vale la pena tener objetos, pero no para escribir Hello World no vale la pena un objeto, no vale la pena. ¿Sí? Entonces, bueno, los lenguajes van evolucionando, esos son los lenguajes de programación funcional. Scala, el lenguaje de programación del curso. ¿Por qué usaremos Scala? Entonces, uno, cosa importante, los que hicieron Scala, se inventaron Scala, Scala es un lenguaje mucho más nuevo que Java, mucho más nuevo que eso. O sea, se lo inventaron posterior a eso. Por inventárselo posterior a eso, tenían claro los problemas de eso. Por ejemplo, el principal problema de Java es cuando apareció la concurrencia, Java era muy lento concurrentemente, o sea, era perverso. Cualquier cosa le ganaba a Java con concurrencia. Entonces tenía hilos, pero cualquier cosa era más rápida que Java con hilos. Eh, entonces, y así pasa con los lenguajes. Entonces, cuando los que van a inventarse escala, dicen, necesitamos sacar un lenguaje que no tenga estos problemas, y empiezan a enumerar sus problemas, que sirva para este tipo de cosas. Entonces se inventan una base que permita que eso sea natural de proveer y que sea fácil y que sea eficiente y todo ese tipo de cosas. Entonces, y tratan de utilizar lo que hay. Entonces, Java es un lenguaje de gran adopción, muy usado en el mundo. ¿Por qué se usa Java tanto en el mundo? ¿Quién cree por qué se usa Java tanto?
porque es orientado a objetos. No, díganme, ¿por qué más? ¿Qué hizo Java en su momento que los otros lenguajes no tenían? Plataforma. Eso. Esa fue la gran idea de los creadores de Java. La gran idea de los creadores de Java no fue crear máquinas virtuales. Las máquinas virtuales existían desde hace tiempo, existía lo que llamaban máquinas virtuales. La gran idea de los de Java es que en los años 90 las máquinas virtuales, hay varias cosas que se mezclan. Las máquinas virtuales las inventaron hace mucho tiempo, pero los computadores que existían en el momento en que se inventaron las máquinas virtuales eran unos computadores relentos comparados con los de hoy. Una máquina virtual funciona encima de una máquina real. Por lo tanto, todo lo que funciona en ella es más lento que si funcionara directamente en la máquina real, porque es una máquina virtual. En la época que se inventaron las máquinas virtuales, ni siquiera las máquinas reales eran rápidas. Entonces, las máquinas virtuales eran súper lentísimas. Entonces, se las inventaron, las estudiaron teóricamente, pero no servía para nada. Pero en los años 90, ya los computadores mejoraban la velocidad cada año 2 veces, no sé qué, había microcomputadores, era un contexto completamente diferente. Y entonces, los que se inventaron Java dijeron, no vamos a compilar Java sobre las máquinas, porque nos toca hacer un compilador para cada tipo de máquina. Entonces, lo que vamos a hacer es compilar sobre una máquina virtual, que es la misma para todo el mundo. Y lo que hacemos es una máquina virtual para cada máquina, pero una vez. De ahí en adelante todo compila sobre la máquina virtual. Y entonces, si usted hizo su compilación, si usted hizo su programa en esta máquina y lo quiere correr en otra, que tiene la máquina virtual de Java, pues allá corre igual. Entonces, el gran pepazo de los de Java fue la portabilidad del código, que era portable vía JVM. Entonces, estos, cuando van a inventarse Scala, dicen, voy a aprovechar que JVM existe. Y entonces no me voy a inventar un compilador que compile, que ni crearme una nueva máquina virtual, ni nada de esas cosas, sino voy a aprovechar que la máquina virtual de Java existe y que ya está suficientemente desarrollada y yo voy a compilar sobre la JVM. Ese fue el primer cabezazo de los de Scala. E hicieron una sintaxis muy parecida a la de Java, para que jalonar a los que trabajan en Java, trabajan en Scala, pues no dijeran, es que para aprender otra sintaxis y esa cosa por allá es complicado, la sintaxis es muy parecida. Entonces lo hicieron, uno, por razones prácticas, la JVM existía en todas las máquinas, entonces ellos no tienen que mantener la JVM, sino usarla. Dos, parecido a Java, para que los que estudiaban Java no fueran reticentes a probar Scala porque les tocaba aprender otra sintaxis, sino que era muy parecido. Primero. Segundo, ellos decidieron que en la época en que salen, bueno, entonces, ¿cuál es el otro contexto? El otro contexto es que hay una ley que se llama la ley de Moore, no sé si ya no voy a hablar, y era que los computadores cada año doblaban su velocidad. Pero la ley de Moore se cumplía año tras año, entonces un computador funcionaba, no sé cómo funcionaba, 100 Hz, al año entrante funcionaban a 200 Hz, y al año siguiente a 400, y al año siguiente a 800, y al año siguiente a 1600, y la velocidad se doblaba de los cómputos cada año. Entonces cada año los computadores eran más rápidos, el doble de rápidos que el año anterior. Entonces eso lo llamaron la ley de Moore, que se cumplió por muchos años, pero de pronto dejó de cumplirse, ya no lograron sacarle más, no lograron volver a doblar la velocidad de los procesadores. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer equipos con 2 procesadores, con 3 procesadores, con 4 procesadores, con 8 procesadores. Empezaron a aumentar el número de procesadores o el número de núcleos que tenía cada computador, ¿cierto? Entonces, lo que pasa en el momento en que nace Scala, entonces, ¿por qué aparece la concurrencia? Porque ahora Java corre o tal corre en equipos que traen 2 procesadores y cómo hago uso de eso si el compilador pensaba que había un solo procesador y compilaba para que todo se hiciera secuencial en un solo procesador. Y ahora hay 2, y ahora hay 4, y ahora hay 8. Entonces empiezan a meterlo el concepto de hilo, pero son ineficientes porque ellos no nacieron pensando que los computadores tenían varios núcleos. Nacieron pensando que tenía uno y cuando empezaron a tener muchos, hicieron un parche para poder usar con varios, pero los parches no son nunca tan eficientes como cuando usted piensa la cosa desde el principio. Entonces, estos cuando nacen, dicen, uy, los computadores vienen son con muchos núcleos y es importante usar los núcleos.
Entonces necesitamos poder usar muchos núcleos. Y ellos dicen, ¿y cuál es el problema de usar muchos núcleos? Por eso creo que era el video. El problema de usar muchos núcleos es que la programación imperativa, que era la que se usaba en esa época, o la orientada a objeto con estado, mezclada con concurrencia, es un camello de controlar. Es fuente de muchos errores de no determinismo. Toca hacer mucha sincronización de cosas uno como programador. Y estos que conocen la programación funcional dicen, de vieja data, dicen, ve, lo funcional funcionaba muy bien con concurrencia. Entonces ellos dicen, mi lenguaje tiene que tener el paradigma funcional bien implementado, porque lo funcional es ideal para hacer concurrencia. Ellos nacen en un mundo donde los datos empiezan a ser muy importantes. Dicen, uy, tenemos que hacer un lenguaje que pueda escalar, por eso se llama escala, y que pueda manejar muchos datos, porque hay datos por todos lados, es la época de la ciencia de los datos. Entonces, todo eso son, ¿cómo se llaman? Como contexto para crear el lenguaje de programación que no existía cuando crearon Java. Entonces, claro, Java, el gran éxito, la página virtual. Pero como los lenguajes evolucionan, la vida evoluciona y todo evoluciona, en algún momento se van quedando cortos con lo que ofrecen. Entonces aparecen los otros que ofrecen cosas. O ellos empiezan a ofrecerlas como parches y los parches no son igual que lo que viene de nuevo. Entonces ellos inventan este lenguaje y inventan el paradigma funcional de forma elegante. Entonces por eso también lo escojo yo. Porque si yo quisiera enseñar funcionales, dije, usaba Scheme. Pero Scheme, a pesar de que parece lo más sencillo de enseñar, lo más fácil, lo más no sé qué, pues no es el lenguaje que ustedes van a encontrar afuera para trabajar lo funcional. Entonces yo voy a buscar uno que sí les sirva para trabajar afuera y en el cual si aparece lo funcional lo puedan usar. Y digan, bueno, yo voy a proponer que trabajemos escala aquí, o si encuentran un empleo donde pidan escala, ustedes digan, ah, yo conocí escala. No lo van a conocer a fondo conmigo. Conmigo van a conocer la programación funcional, la concurrente y unos ejercicios y cosas. A fondo lo van a conocer porque lo usan, o porque lo usan bien en este curso y empiezan a explorarlo, porque lo usan después, porque lo pueden seguir usando. ¿Sí? Pero uno no aprende en un curso, sobre todo los lenguajes de programación hoy en día que traen tanta vaina, tantas cosas, son tan grandes, pues uno no lo aprende en un curso, lo aprende usando. En este curso lo vamos a usar, pero no lo vamos a usar para todo lo que está hecho. Porque además implementa la concurrencia de alto nivel. No solo la concurrencia de crear hilos. Eso también crea hilos, claro. Porque la máquina virtual crea hilos. Y entonces esto también crea hilos con estados, sí. Pero este implementa la concurrencia a un nivel más alto, donde no necesitamos hilos, funciona con lo funcional. Entonces, y en este curso nos vamos a encargar de esa concurrencia. Entonces, por eso lo escogimos. Y porque ha sido diseñado para el procesamiento de grandes cantidades de datos. Y eso puede ser muy útil para ustedes como estudiantes cuando vayan a trabajar. Entonces, esa es la razón por la que escogimos Scala en este curso. Entonces, hay algo que quería decirles, gracias por la pregunta. Si uno tiene un computador con un solo núcleo, entonces, ¿va a poder hacer computación concurrente? Sí, sí va a poder. De hecho, la concurrencia no se la inventaron con los núcleos, ni el paralelismo, eso lo inventaron antes. O sea, la programación paralela, la programación concurrente empezó antes, mucho antes, sin que hubiera paralelos, sin que hubiera computadores paralelos. Porque así es la computación, la gente la empezó, es más, los computadores existieron antes de que existieran los computadores, es una manera de decirlo. Las máquinas que simulaban computadores, o sea, los modelos de computadores, como las máquinas de Turing, existieron antes de que existieran computadores. Y hay gente que estudiaba eso ya, y si hubiera una máquina que hiciera esto, ¿qué pasaría? ¿Qué podría hacer uno? Y no sé qué. Pero cuando las máquinas se vuelven realidad, entonces esas ideas aparecen útiles para ese momento. Entonces, la gente ha pensado el paralelismo antes de que existieran máquinas paralelas. Y si hubiera dos máquinas que hicieran eso, las redes las pensaron antes de que existieran las redes. Y si se pudieran comunicar dos computadores, y ahí es que empiezan a aparecer esas cosas, porque la ingeniería va después de la innovación, digamos, de la idea innovadora. La idea innovadora se estudia en teoría y luego se vuelve la práctica. Alguien la hace realidad. Puede que la haga realidad como uno la esperaba o con limitaciones a como uno la esperaba, como la computación cuántica. La computación cuántica existe hace rato. Lo que no existe son los computadores que hagan computación cuántica bien. Porque la computación cuántica en el mundo real no han sido capaces de hacerla como, no han sido capaces de implementarla como es. Tiene problemas, hay problemas complicados allí. Pero el día que la computación cuántica sea una realidad, haya realmente computadores cuánticos, la computación va a cambiar. ¿Y quién va a saber cómo cambiarla? Pues eso ya lo sabían los que estaban estudiando computación cuántica. Hoy escriben montones de artículos que nadie lee. Pero cuando la computación cuántica funcione,
todo el mundo vuelve a leer los artículos y allá están las soluciones a lo que estaba esperando uno hoy. Lo mismo pasa con lo paralelo. Entonces, lo concurrente existía desde antes de que existiera. O sea, con un computador, lo concurrente se hacía con computadores que no tenían concurrencia. Porque, sea lo que sea, nunca vamos a tener un computador con un número infinito de procesadores. ¿Cierto? Los computadores aquí no me caben sino un número finito de cosas. Y puede que sean más chiquitas y no sé qué microscópicas, me cabe un número finito de cosas. Entonces aquí me pueden caber, no sé, 8, 16, 32 mil procesadores, será un número finito. Cuando yo lanzo un proceso que usa computación realmente paralela y en algún momento ese proceso utiliza 32.001 hilos, pues hay uno que no podrá correr paralelo con los otros. Entonces tendrá que hacer cola con alguno. Si tuviéramos uno solo, pasaría lo mismo. Hacen cola. Entonces, los sistemas operativos se encargan de darte la impresión de concurrencia, aunque no haya nada concurrente allá adentro. Entonces, los sistemas operativos terminan diciendo, hay 5 hilos corriendo, tengo un procesador. Entonces, ¿qué hacen? Le dan la mano a un hilo 10 milisegundos. ¡Pum! Se la quita. Le dan la mano al otro hilo otros 10 milisegundos. ¡Pum! Se la quita. Como 10 milisegundos para uno son realmente imperceptibles, en 50 milisegundos le dio la mano a todos los hilos. Y uno dice, todos están corriendo al tiempo. Pero realmente está corriendo uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, porque no hay, porque, y así pasa cuando hay 32.000, porque cuando hay 32.001, todos no corren al tiempo. Entonces, la concurrencia es eso, es la concurrencia ha estado siempre ahí como un mecanismo de programación. Lo que pasa es que ahora los computadores que traen muchos núcleos sí existen. Entonces están empezando a aprovecharlo. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar en ese, tal vez no lo puedas aprovechar igual que si tuviera dos núcleos, y entonces no vas a poder ver la ganancia igual que si tiene varios núcleos, porque van a estar haciendo cola. ¿Sí? Entonces eso sí es lo que va a pasar. Pero si coges lo mismo, lo traes, lo corres aquí un día, vas a ver una diferencia, porque aquí hay computadores de no sé cuántos núcleos. O sea, te puedes trabajarlo en tu casa y solo venir a probar aquí cosas, por ejemplo. Cuando vas a programar no cambia nada, es cuando corre, porque es cuando corre que, dependiendo de cuántos núcleos tengo, pues cuánta velocidad más puedo tener. Si yo tengo dos núcleos, entonces pongo eso en dos cosas, si yo tengo cuatro, lo pongo en cuatro, voy más rápido. Esa es la cosa, pero no más. Pero la concepción no va a cambiar por eso. La concepción del programa no va a cambiar por eso. Y eso es lo importante que vamos a ver aquí. Vamos a aprender vamos a programar como si vamos a programar funcionalmente y vamos a paralelizar lo que queremos paralelizar y eso va a ser muy sencillo por el alto nivel de paralelismo que hay aquí, por las abstracciones de alto nivel de paralelismo que hay aquí. Porque no vamos a hacer paralelismo trabajando con hilos allá abajo, nosotros con las manos haciendo el paralelismo. No, el paralelismo tiene que ser de más alto nivel para que funcione. Ese es el paralelismo que vamos a usar aquí. Ahora, una diferencia entre paralelo y concurrente es muy importante y la van a ver en el video de Martín Odersky. Paralelismo tiene que ver más con el hardware. Tengo 8 núcleos, tengo 16 núcleos, tengo hardware para paralelo. Concurrencia tiene que ver más con software. ¿Cómo modelo un problema naturalmente concurrente? Por ejemplo, quiero hacer un modelo del funcionamiento del mío. Entonces, en el mío lo usan personas. Cada persona lo usa al mismo tiempo que otras. En el mío hay estaciones. Y una persona puede estar en una estación al mismo tiempo que otras. En el mío, yo me subo a un mío y me puedo subir al mismo tiempo que otro. ¿Cómo hago un modelo computacional en el que eso sea natural? Entonces, lo natural es que cada persona sea vista como un agente y cada estación sea vista como un agente y cada bus del mío sea visto como un agente. Y uno lo que ve ahí es una interacción de mensajes entre todos esos agentes. Y uno se sube, otro se baja y todas las cosas. Lo natural para modelar eso no es la programación orientada a objetos. Bueno, podría ser orientado a objetos si los objetos son vistos como agentes concurrentes, pero los objetos vistos como agentes no concurrentes no son. Los objetos vistos como agentes concurrentes podría ser, porque cada persona, cada mío, cada estación puede ser un objeto
con estado independiente y que se comunica con nosotros por mensajes. Pero el modelo natural es la concurrencia por paso de mensajes. Entonces, ahora, cuando yo implemento ese modelo, tengo dos hilos, dos núcleos, 8 núcleos, 10 núcleos, pues bueno, ahí correrá más rápido o más despacio, pero mi modelo es, la vida real es naturalmente concurrente y yo quiero modelar esa concurrencia. Lo natural es con algo que me permita modelar agentes concurrentes, no algo que me obliga a que todo sea secuencial o cosas de ese estilo. Entonces, no sé si ven, pero digamos que con el tiempo, cuando veamos sobre todo la parte de paralelismo, vamos a ver la diferencia bien entre paralelismo y concurrencia. Yo quisiera dar más concurrencia en este curso que paralelismo, pero no sé si me alcanza el tiempo, tal vez no me va a alcanzar. Entonces, por ahora, como está planeado, no hay mucho de agentes concurrentes. Entonces, por ahora estoy pensando en que voy a ofrecer un electivo que tenga que ver con programación de agentes concurrentes, alguna cosa así, porque eso es muy bonito. Y hay muchos problemas del mundo real de hoy en día que se modelan es así. Los trenes circulando en unas carrileras son agentes concurrentes. Los aviones circulando en el espacio son agentes concurrentes. Todo en la vida, hoy en día hay mucha concurrencia. Entonces, uno necesita modelar la concurrencia. Pero aquí vamos a sacarle jugo a lo que puedo hacer al mismo tiempo, o sea, concurrentemente, según el paralelismo que tengo. Si tengo 8 núcleos, si tengo 16 núcleos, entonces puedo estar haciendo 16 cosas al tiempo, 8 cosas al tiempo. ¿Cómo le saco jugo a eso para que las cosas sean más rápidas? Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces,